Grábenos, don David, déjeme saludar a mi compañero y amigo, a don Ricardo Sevilla, queridísimo periodista independiente, escritor, colaborador de Regeneración en este su espacio también aquí en Sin Censura. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Querido Toño, ¿cómo estás? Buen día, público memorioso. Me va muy bien, muchas gracias. Pues aquí dando la lucha por el periodismo independiente. Y bueno, pues nos sorprende ahora la agua mala de Carmen Aristegui. Y digo agua mala porque hay un proyecto, una asociación, una organización que se llama Agua Mala, que tiene 178 seguidores en Twitter. Y bueno, Carmen Aristegui da a conocer, avala en su portal de Aristegui Noticias, un trabajo de estos muchachos que de acuerdo con el repositorio de Agua Mala, pues tienen poca experiencia periodística, pero pues bueno, ella en este reportaje le da pues una tunda, hay que decirlo, al presidente López Obrador. Ella no firma, como siempre, se cuelga en términos de rating, pues de otros reporteros, de otros trabajos, y bueno, escribo yo en un pequeño tweet que perdida la credibilidad y buscando el rating, Aristegui se pone del lado de Felipe Calderón. Este asesino que es Felipe Calderón llama muchísimo la atención, insisto, el pequeño currículum de Scarlett Lindero, de Nayeli Valencia, de Marco Antonio López, de Abraham Rubio y de Juan Luis García, que son los integrantes de Aguamala. Y yo no entiendo de qué habla Aristegui o qué avala Aristegui, mejor dicho, porque yo recuerdo que apenas terminar el sexenio de Felipe Calderón, las organizaciones civiles de México y de otros países que tanto ellos han avalado, pues apuntaron que el gobierno de este asesino fue uno de los más sangrientos en la historia reciente. La propia BBC, la CNN, dijeron, son eufemistas, y dijeron que era uno de los más controvertidos en la historia reciente, pero no, fue uno de los más desastrosos. Es argumento siempre recalcitrante, pero hay que decir que la guerra contra cárteles de narcotráfico que emprendió Felipe Calderón a unas semanas apenas de asumir el poder, causaron la muerte de más de 50,000 personas, de acuerdo con datos de su propio gobierno. Eso lo ha olvidado Carmen Aristegui y ahora difunde este trabajo, un trabajo que le da pues un lugar a Calderón que no solamente llama la atención, sino que repugna, porque en la historia de los presidentes de este país, Felipe Calderón tendrá, desde mi punto de vista, siempre una mancha, como lo presentaron en algunas fotografías cuando salieron reportajes sobre la fallida guerra contra el narcotráfico, teñido de sangre. Sí, porque no solamente fue la guerra contra el narcotráfico, miles de personas tuvieron que abandonar sus comunidades, sus lugares de origen para huir de la violencia. Fue un exilio físico, un exilio psicológico del que poco se ha hablado hasta el momento. Las personas desaparecidas también sumaron miles, de acuerdo con estas organizaciones, que paradójicamente son las mismas que hoy atacan al presidente López Obrador. El propio Felipe Calderón, Toño, tuvo que reconocer que su gobierno iba a ser recordado por la violencia, pero también existen otros temas muy, muy delicados, muy controversiales, que se presentaron durante los 6 años que malgobernó este país. Hay que recordar que en esta guerra contra el narcotráfico, pues solamente se cargó de un lado, se cargó del lado de los opositores a García Luna, porque fue un capo de la mafia, un capo del crimen organizado. Y bueno, la gente se preguntó, por ejemplo, ¿dónde quedó el cuerpo del líder del cártel de los Zetas?
te acuerdas, y el público memorioso sin duda lo recordará, que este personaje, Heriberto Lascano, el Lasca, fue uno de los hombres más perseguidos supuestamente durante el gobierno de Calderón, y hizo esos operativos que eran siempre bien cubiertos por los medios de comunicación para emprender su captura. Y bueno, pues este cártel era uno de los más violentos de todo el país, incluso de Centroamérica, y nunca apareció el cuerpo de este personaje, del jefe de los Zetas, que había, que en determinado momento, pues la propia fiscalía, en ese momento la Procuraduría General de la República, pues dijo que habían abatido, y de pronto, pues no apareció el cuerpo. No apareció. Estuvieron los casos de la masacre en el Casino Royal, los torsos humanos en Cadereyta, ahí cuando esta violencia llegó a su máximo nivel, por no hablar de la corrupción que impregnó su sexenio. A mí me desconcierta muchísimo que Carmen Aristegui esté dando voz a estos periodistas que pues ella avala. Yo no entiendo si no tiene el mínimo rigor periodístico, pero va de mal en peor. De este reportaje fallido que presentó hace unas semanas sobre los chocolates Rocío, a este especial que está difundiendo a través de esta organización que, insisto, se llama Aguamala, y que consta de 3 reportajes, pues donde se pone de lado de Felipe Calderón. Es extrañísimo. Este reportaje se hizo con dinero de la UNESCO. Eso no lo pone Carmen Aristegui. Es un especial que se llama El País Bajo las Armas, y bueno, está dedicado al gobierno de López Obrador, pero de una manera sumamente crítica, que vulnera todo rigor periodístico. Y tenemos ahí: la vida de un civil vale 300,000 pesos para el ejército, es en contra del ejército mexicano. Tenemos la cuarta transformación del poder militar, por supuesto, pues bueno, ahí en el título podemos ver de qué se trata. Tenemos que es la pacificación de AMLO es más letal que la guerra de Calderón. Yo estoy sumamente desconcertado porque ya sabíamos cómo se las gastaba Carmen Aristegui. Sabemos que tiene dinero suficiente como para tener sus oficinas ancladas ahí donde las grandes televisoras como Televisa y Televisión Azteca tienen sus instalaciones, que es en el sur de la Ciudad de México, una de las zonas más caras de este país, para tener ahí su redacción ahí en el periférico muy cómodamente, donde se sube iniciando y terminando su noticiero a una camioneta enorme. Pero yo no recuerdo, y lo hemos dicho aquí en Sin Censura, cuál es el último reportaje de Carmen Aristegui hecho por ella, investigado por ella, propuesto por ella y difundido por ella. Yo no recuerdo ni uno solo, como no hayan sido quizá los reportajes que hizo cuando estudió la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, pero de ahí en fuera no recuerdo uno solo. Me parece que es una difusora. Su nombre, como ya se sabe, pues es una marca registrada, Aristegui Noticias, y mediante esta marca registrada está presentando reportajes que en este caso pues están revelando más de ella que del personaje que está atacando, que en este caso es el presidente López Obrador, la cuarta transformación y todo. Miren que ir en contra de la familia de López Obrador sin ningún sustento, ir en contra de sus hijos sin ningún sustento periodístico, sino a través de injerencias, es delirante. Pero ahora, ponerse del lado de Felipe Calderón y decir que la pacificación de López Obrador es más letal que la guerra, que la fallida guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, es ya una estulticia. No sé en qué nivel de periodismo vaya a terminar si continúa esta ruta la panista Aristegui. Digo,
Aristegui, no quise decir panista, porque los panistas son sus panelistas, ¿no? Pero eso es la impresión que tengo, está corriendo con los brazos abiertos, pues a la reinstauración, hay que tocar madera, pero a la reinstauración del panismo. ¿Por qué? Pues ya vemos que le pone el micrófono a todos estos personajes y les dice, bueno, pues sírvanse con la cuchara grande, digan lo que sean que tengan que decir, y es monstruoso el adefesio informativo que está creando con esta tergiversación de los reportajes y publicando pues a estos jóvenes. Hay que darle la voz, querido Toño, a los periodistas jóvenes, sin duda, hay que pasar la estafeta, pero no podemos darle voz a periodistas jóvenes que todavía no tienen el rigor necesario para poder llevar o presentar esas investigaciones y que únicamente sirven a los intereses de los dueños de los medios de comunicación para los cuales trabajan. Y este es el caso de estos jóvenes que no tienen rigor y que están tergiversando única y exclusivamente para observar a las clientelas que es como ven a las audiencias. Los ven, ¿Ves? en el caso de Carmen Aristegui, pues en términos de rating. Si la nota, si el reportaje impacta en términos de rating, entonces la sueltan, la presentan, y eso es un gran peligro para el periodismo de este país. Que es algo que ocurre comúnmente, querido Ricardo. A los jóvenes en el periodismo tan pronto se gradúan y comienzan ellos a desenvolverse en, pues vamos, en los medios de comunicación tradicionales, los avientan a las peores notas. Hacen que firmen con su nombre precisamente reportajes o pseudoinvestigaciones que carecen de rigor periodístico y con las que enfrentan a manchar su nombre para siempre, o con la consigna de que, bueno, son de los primeros reportajes que estaba realizando este cuate y bueno, pues ya después se pudo limpiar su nombre. No ocurre así en Estados Unidos. En Estados Unidos el que la riega la primera ya se acaba su nombre para siempre en los medios de comunicación tradicionales. Y déjame pedirle